Las medidas que vamos a ver hoy entonces son aquellas que provienen de datos de variables cuantitativas. Y esas medidas, que finalmente son indicadores, podemos dividirlas o clasificarlas en dos: las medidas de posición y las medidas de dispersión. Las medidas de posición son dos: las que miden dónde está el centro de los datos, y aquellas medidas que son no centrales, donde queremos saber en qué posición está un determinado dato de la distribución de datos. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central? El promedio, que ustedes ya conocen, o media aritmética; la mediana, que es el valor de la distribución que divide la distribución en dos partes iguales, 50% por debajo y 50% por encima de ese valor; el modo, que es el indicador o valor que más se repite. Luego veremos entonces que son las medidas de posición no centrales. Y finalmente las medidas de dispersión, también muy importantes: rango, rango intercuartílico, variancia y desvío estándar. En estadística, todos esos parámetros, que también se denominan estadísticos o parámetros estadísticos, tienen una notación, una clasificación, que varía de acuerdo a lo que ustedes están trabajando con la población total o con la muestra de esa población. Entonces, fíjense, por ejemplo, que para denominar al universo de sujetos tenemos la letra n, el número de sujetos. ¿Cómo denominamos las variables? Con las letras, grupos, o fíjense la letra mu para denominar a la media o promedio aritmético, o las letras que definen o clasifican la varianza del desvío estándar y el rango. Fíjense que esos mismos indicadores, pero en la muestra, ya tienen una notificación o una notación diferente: n minúscula para el número de sujetos de la muestra, o por ejemplo, vean la diferencia que hay para denominar a la media o promedio aritmético con respecto a la letra mu de la media poblacional. Y lo mismo lo que sería el desvío estándar. Fíjense que se llama desvío estándar de la población, pero si están trabajando con la muestra se denomina error estándar. Eso deben tenerlo claro. Entonces, todos los conceptos que ya hemos visto los vamos a repasar brevemente. Ustedes tienen que repasar qué es una variable y cómo se clasifica una variable, y lo que serían las variables estructurales, las cualitativas y las cuantitativas, y las escalas de medición, que para las variables cualitativas son nominales u ordinales, y sepan diferenciar una de otra; y las variables numéricas, que pueden ser cuantitativas discretas o continuas. Esto ustedes ya lo han visto, deben repasarlo. Y también deben recordar que en función de cómo uno trata las variables, estas variables pueden ser o asignarles el carácter de variable dependiente o independiente, según la hipótesis de la asociación que ustedes están estudiando. Recuerden entonces que es una población o universo. Como dice aquí, la palabra población universo en sentido amplio es el conjunto de individuos que se pretenden estudiar. Y cuando hablamos de población universo no se refiere al conjunto de personas, también pueden ser el universo de escuelas, hospitales, etc. Lo que se denomina la población target o target population. Y cuando no podemos estudiar el conjunto de la población, que es en la mayoría de las veces, estamos obligados a tomar una muestra. Una muestra que es crítica porque debe representar la complejidad de esa población. ¿Por qué debe representar esa complejidad? Porque la muestra debe ser representativa. Por lo siguiente, el muestreo es una técnica muy importante y hay un desarrollo de prácticamente 150 o 200 años en las técnicas de muestreo, porque es un insumo crítico para poder obtener datos e indicadores de la muestra, y la realidad que estamos mirando en la muestra pueda ser inferida a la población, o sea, todos los hallazgos de la muestra puedan ser extrapolados a la población. Dicho de otra manera, la verdad teórica que estamos encontrando en la muestra sería la verdad que ocurre a la población. Entonces, el muestreo, que busca identificar el problema en la población de referencia, tiene diferentes técnicas. Se puede tomar una o varias muestras de la población, donde el valor total de los sujetos de la población es n, o sea, n el número de personas del universo o individuos del universo. El valor de los sujetos de estudio de la muestra es n, y al tomar varias muestras, como dice ahí, podemos calcular
una muestra mayor, y cuanto más grande sea la muestra, más se va a parecer a la complejidad del universo, y entonces los resultados que tengamos de esa muestra serán extrapolables cada vez con mayor confiabilidad a la realidad del universo.